Bienvenidos a Física de a Pasos. El día de hoy vamos a revisar el tema de las series de Fourier. Este tema que es muy conocido y muy usado, pues da muchos dolores de cabeza a los alumnos de ingeniería y de ciencias afines. El día de hoy, como tal, vamos a hacer una revisión, ¿sí?, de ciertos conceptos del álgebra lineal, del cálculo, para entender cómo es que esta expresión fue encontrada, para entender de dónde sale. Y si es que es posible, pues acordarte cuando no te acuerdas, cuando no tienes un libro al costado o algo por el estilo, puedas justamente tú mismo deducir esta expresión. Así que vayamos empezando. Como tal, hay que hacer un disclaimer, pues las series de Fourier nos van a permitir hallar o crear funciones periódicas, ¿sí? Entonces tenemos que tener esto en cuenta, ¿no? Sabemos de que las funciones periódicas son aquellas que tú al hallar justamente f de x, ¿no? Y f de x más t, que va a ser el periodo, pues tienen que ser iguales, ¿no? Esto es justamente lo que define a una función periódica. Entonces vamos a hallar funciones periódicas justamente por medio de la serie de Fourier. Dicho esto, podemos empezar ya con los conceptos. En este caso, vamos a ver álgebra lineal. Es la hora del álgebra lineal. Vamos a usar algunos conceptos básicos, ¿sí? Eh, y vamos a ver cómo es que se relaciona con el cálculo. Para comenzar, vamos a ver el producto interno. ¿Okay? El producto interno como tal es justamente, ¿no?, una operación que se da entre dos vectores, ¿no?, un vector v, un vector u, ¿no?, el cual nos da pues eh, un número escalar, un número como tal, ¿no? Entonces, el cual va a ser igual justamente a la suma de la multiplicación de los componentes de los vectores. En este caso, por ejemplo, el v, que va a ser v1, v2, v3 y así sucesivamente, y el u, que va a ser u1, u2 y así sucesivamente, va a darnos pues el producto interno v1 por u1 más v2 por u2 más y así sucesivamente, ¿no? Que justamente lo podemos expresar como la sumatoria de vi por ui, ¿no? Donde se van a tomar todos los valores posibles para i. No, es simplemente la sumatoria de la multiplicación de los componentes, ¿sí? Entonces, esto de aquí nos va a servir, ¿sí?, para todo lo que viene adelante, ¿ok? Lo vamos a expresar en algunos momentos de esta forma, ¿sí?, con unos corchetes. Entonces, ¿qué más necesitamos? Vamos a ver la longitud de un vector. Como tal, la longitud de un vector va a estar representado, ¿no?, con estas dos barritas, ¿sí?, y el vector. Lo cual, bueno, puede ser hallado justamente como la raíz de el producto interno de v consigo mismo, ¿no? Lo podemos expresar justamente por medio de la sumatoria, como si fuera la suma de las componentes al cuadrado, ¿no? Entonces, si nosotros llevamos al cuadrado la longitud, vamos a ver que esto es igual justamente al producto interno de v consigo mismo, ¿no? Esto es una especie de Pitágoras, por decirlo así. Entonces, con esto podemos ver cómo es que este producto interno se va a mezclar con otro concepto geométrico. Veamos qué sucede con estos tres vectores. Vamos a tener un vector u y un vector v, ¿sí? Entonces, el vector que los va a conectar va a ser un v menos u, de modo que pues, al sumar el vector u con el vector v menos u, nos va a dar justamente el vector v. Vemos que entre u y v hay un vector alfa. Por ley de cosenos, una ley geométrica, tenemos de que la longitud de este v menos u, ¿no?, al cuadrado tiene que ser igual a la longitud del v al cuadrado, ¿no?, más la longitud del u al cuadrado. Y esto menos dos veces justamente la longitud de v con la longitud de u por el coseno de alfa. Esto de aquí es justamente, como les digo, una ley geométrica. Sin embargo, por medio del álgebra lineal, nosotros podemos hacer lo siguiente. Este v menos u, ¿no?, la longitud de esto al cuadrado, pues tiene que ser v menos u por v menos u. Este es el producto interno, ¿no?, del v menos u entre sí mismo. De modo que nosotros al factorizar, pues vamos a tener de que esto va a ser v, ¿no?, v por v menos u por v menos v por u, ¿no?, más el u por el u. Que expresado de otra forma, pues simplemente es la longitud
al cuadrado, ¿no? Del v más la longitud al cuadrado del u menos 2 veces el producto interno de v con u. De modo que nos damos cuenta de que esta expresión que tenemos aquí, ¿no? Esta expresión es igual a la expresión dada por la ley de cosenos. Y para que ambos sean iguales, pues ya vemos de que por aquí tenemos el v y el u, acá tenemos el v y el u, pues tenemos entonces que el producto interno de v con u va a ser igual, ¿no?, a la longitud de v por la longitud de u por el coseno de alfa. Esto de aquí va a ser muy importante de aquí en adelante. ¿Ok? Veamos entonces el tema de proyecciones. Como tal, nosotros podemos usar, ¿no?, un vector, ¿no?, vector u como si fuera de referencia, y ver qué tanto tiene un vector v, ¿no?, de este u, por decirlo así, ¿no? Es como si estuviéramos proyectando la sombra, ¿no? Entonces, ¿cómo hallamos esta proyección? Lo que haremos, pues, será, ¿no?, hallar primero la longitud, ¿no?, y también su dirección. Para darle la longitud, vemos de que la proyección simplemente va a ser la longitud de v, ¿no?, por el coseno de alfa. ¿Okay? Y para darle la dirección, pues usamos al vector u. Como el vector u no necesariamente va a tener longitud 1, ¿no?, le dividimos entre su longitud. De modo que ahora tenemos la dirección y la longitud. Ahora, nos damos cuenta de que este coseno de alfa, en realidad, sí lo podemos obtener de otro lado. Y es que a nosotros hacer el producto interno de v con u, ¿no?, sobre, ¿no?, la longitud de u, pues tenemos esta expresión de aquí, justamente como vimos antes, ¿no? Ahora entonces ya tenemos una expresión para la proyección, ¿no?, del vector v sobre, ¿no?, la dirección de u. Ok, habiendo visto las proyecciones, pasamos a las bases ortogonales. Como tal, las bases ortogonales son conjuntos de vectores con los cuales nosotros podemos expresar otros vectores, ¿sí? Por lo general vamos a buscar que este conjunto nos pueda representar todos los vectores posibles, ¿sí? ¿Cuál es la gracia de esta base, ¿no?, de por qué se llaman ortogonales? Es pues justamente de que el producto interno eh, entre dos vectores diferentes nos va a dar 0. Es decir, si yo agarro v1 por v2, va a dar 0. v1 por v3 va a dar 0. El 2 con el 3 va a dar 0, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, pues si tenemos v1 con v1, pues va a ser diferente de 0. Entonces, sabiendo eso, ¿no?, podemos expresar un vector v, ¿no?, como la sumatoria, ¿no?, de esos vectores multiplicados por un número. Entonces, ¿cómo hallamos ese número? Pues aquí viene lo interesante. Hacemos v por, ¿no?, vamos a ponerle un vj. Esto tiene que ser igual, justamente, ¿no?, a la sumatoria que teníamos antes, ¿no?, esta expresión de arriba, y va a estar multiplicada por este vj. Entonces, vamos a ir variando cada vi, ¿no?, sucesivamente, hasta que, pues, se nos acaben los términos. Y nos damos cuenta de algo. Si es que el vi es diferente del vj, pues van a dar 0. El único caso en el que se va a quedar un, o sea, el único término que se va a quedar justamente va a ser el que va a ser el vj. Es decir, que va a ser el a i por, ¿no?, vj por vj, ¿no? Porque los demás términos se han ido. De modo entonces, ¿no?, el a i va a ser igual, ¿no?, al producto interno del v con el vj sobre, ¿no?, el vj por vj. Si nos damos cuenta, esto de aquí en realidad es justamente la longitud del vj al cuadrado. Pues si te parece conocido, es justamente la proyección. Estamos proyectando, ¿no?, estos
bueno, el vector v sobre los vj, ¿no? Sobre la base ortogonal. Entonces, habiendo visto todo esto, ¿sí? Vamos a expandirnos más. Vayamos más lejos de lo que ya tenemos, ¿sí? Más lejos de lo que son los vectores geométricos, ¿no? Y metámonos en el área de las funciones. ¿Qué hay con las funciones? Las funciones como tal son conjuntos de pares ordenados, ¿no? De conjuntos de pares XY, ¿no? Por lo general, ¿no? Son infinitos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no? El caso de que sea dos veces X, ¿no? El f de X sea igual a dos veces X. Entonces tenemos infinitos números para este caso, ¿no? Entonces nosotros podríamos expresarlo, ¿no? Como si fuera un f de X igual, ¿no? A un conjunto Y1, ¿no? Y2 y así sucesivamente. Podríamos representarlo esto como si fuera una especie de vector gigante. Pues recordemos que al final lo que le va a dar los valores, lo que va a distinguir a esta función van a ser estos valores y. No puede compartir el x con un montón más de funciones, pero para identificar a la función vamos a usar del y. Entonces podríamos expresar nosotros esta función f de x como si fuera una especie de vector. Esto de aquí, por si acaso, pues no es algo serio, por decirlo así, es una especie de juego que podemos hacer, ¿sí? Y vamos a sacarle provecho a este juego. ¿Qué tal si nosotros hacemos pues que haya un g de x? ¿No? En este caso pues será un z1, z2 y así sucesivamente. Nosotros podríamos crear un producto interno con estas dos funciones. ¿Qué tal si lo intentamos? Bueno, nos quedaría pues, ¿no? Un f de x por el producto interno con el g de x, ¿no? Y nos quedaría algo así, ¿no? Los componentes de f con sus correspondientes componentes en g. Entonces, nos damos cuenta de que si es que en realidad pues hay infinitos puntos para cada función, pues esto va a tender al infinito y no tiene ningún sentido hallarlo. Sin embargo, podemos usar un poco de la definición del límite, ¿no? Hacemos el límite de n hasta el infinito, ¿no? De esta sumatoria, ¿no? Esta sumatoria que tenemos, pero en este caso vamos a hacer de que ya no vaya al infinito. Vamos a usar, ¿no? Un 1 sobre n. En este caso vamos a usar un L, ¿sí? Este L va a representar, por decirlo así, la longitud, ¿sí? ¿No? La longitud, o mejor dicho, el intervalo, la longitud del intervalo sobre el cual nosotros estamos evaluando el f de x y el g de x. De modo, pues, que este L sobre n va a ser el pedacito, ¿no? Sobre el cual estamos evaluando, ¿no? Este va a ser el, acá va a estar 1, ¿no? El y1, el f1 y el g1. El siguiente, pues, va a estar el f2, g2, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces vamos a hallar lo que sería, lo que vendría a ser un promedio de esta sumatoria. Nos damos cuenta de que en realidad esto pues vendría a ser una especie de t de x, un diferencial, ¿no? Ah, pues sí, efectivamente. Esto de aquí lo podemos transformar en una suma de Riemann, de esta forma. Un f de y, g de y, ¿no? Y va a ser justamente la variación de x. De modo que lo podemos expresar como si fuera, pues, ¿no? Digamos que este intervalo va de a hasta b, entonces sería una integral desde a hasta b, ¿no? De f de x, g de x, y, bueno, acá sería la diferencial de x. Entonces, nosotros podemos definir, si es que esto existiera, claro, si es que este límite existe, podemos definir entonces que el producto interno entre f de x y g de x vendría a ser esta integral. Claro, es algo extraño, es algo que tal vez como que no tiene mucho sentido para algunos, ¿sí? Pero en realidad funciona. Y eso es lo que vamos a revisar hoy día. ¿Cómo es que esos conceptos de álgebra lineal se aplican sobre las funciones? Entonces, vayamos, vayamos viendo qué es lo que sucede. Entonces, es hora de integrar. Vayamos viendo qué sucede con algunas integrales especiales. Vamos a usar, pues, en este caso, ¿no? El seno, ¿no? De mx, ¿ok? ¿Qué sucede? En este caso, como el seno es una función impar, ¿no? En este caso, pues, ya que el m es entero, pues, nos va a dar cero, ¿sí? Es propiedad. Como es impar, es cero. Ahora, en el caso del coseno, pues, la cosa se pone un poquito más tensa.
les voy a hacer el cálculo, sale cero. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, solamente sale cero si es que m es diferente de cero. ¿Ok? ¿Qué sucede si es que m es igual a cero? Si m es igual a cero, vamos a tener, pues entonces, pi, ¿no? De menos pi a pi de coseno de cero de x. O sea, es la integral de pi, pues, pi de 1, ¿no? de dx. Esto simplemente nos da 2pi. ¿Ok? Entonces, con estas integrales, como que no hay nada interesante, ¿no? Simplemente sale 0, 0, el otro sale 2pi. Sin embargo, hay algo muy interesante que veremos más adelante, ¿ok? Sigamos haciendo las integrales. Ya se van a dar cuenta. En este caso vamos a tener, ¿no? el coseno de mx con el seno de nx, ¿ok? En este caso, hagamos la integración, nos da 0. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es la integral. Ok, ok, vamos a hacerlo así. Esto es impar, esto es par, ¿no? Vamos de menos pi a pi. De modo que como es simétrico respecto al 0, y esto es par, esto es impar, y todo, por lo tanto, es impar, esto va a salir 0. ¿Ok? Son propiedades de integración. Ahora, acá sí viene lo feo. En el caso del coseno, ¿sí? Multiplicado por mx, no, disculpe, el coseno de mx, ¿no? Por el coseno de nx, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Esto lo podemos expresar por medio de las fórmulas trigonométricas como el coseno de la resta, ¿sí? X, ¿no? Menos el coseno de la suma, ¿no? La suma de los ángulos que están adentro, ¿no? O de los argumentos. Entonces vamos a tener que esta es nuestra integral. Como ya vimos antes, pues al nosotros integrar esto o esto, pues sería cero en ambos lados. Así de simple. Entonces sale cero. Ok, sin embargo, podemos hacer algo diferente. ¿Qué hacemos en el caso de que tengamos m igual a n? ¿No? Vamos a tener entonces la integral, ¿no? De menos pi a pi, ¿no? De coseno de mx por coseno de mx de dx. Este caso, ¿sí? Nos va a dar el siguiente resultado. Vamos a tener integral pi de coseno cuadrado, ¿no? mx de dx. Aunque no lo parezca, esto de aquí va a ser distinto de cero, ¿ok? Esto en realidad nos va a dar, ¿no? El caso de que esto va a ser igual a pi. Si lo ponemos en una calculadora, esto nos va a dar pi, ¿no? Y esto es justamente lo diferente que tenemos en el caso de que m sea igual a n, ¿ok? Entonces, ahora proseguimos con los siguientes casos, ¿no? Por ejemplo, hagamos la integral de seno de mx con seno de nx, ¿no? Esto justamente va a ser 0, ¿no? Cuando m es distinto de n. ¿Qué pasaría si m es igual a n? Es igual a n. En este caso vamos a tener justamente pi. ¿Sí? Lo metemos en la calculadora y nos va a dar esto. Esto es muy interesante porque nos damos cuenta de que si m es distinto de n, nos va a dar 0, al igual con el coseno. Entonces, seguimos. ¿Okay? Vamos a recolectar toda esta información que ya hemos visto. ¿Okay? Nos damos cuenta entonces de que si nosotros hacemos el producto interno entre 1 y el seno de mx, va a dar 0. Si hacemos el producto interno, ¿no? que habíamos definido, con el coseno de mx y el 1, ¿no? va a dar 0. Si hacemos que sea un seno mx con un seno nx o un coseno mx y un coseno nx, va a dar 0 cuando justamente m y n sean distintos. Pero si son iguales, vamos a tener que es pi y pi. En el caso de que tengamos el producto interno de 1 con 1, va a ser 2pi. Entonces, ahora nos damos cuenta de que esto es como una especie de base ortogonal, porque cuando son consigo mismos nos dan un valor distinto a que si es con otro de los vectores, por decirlo así, ¿no? En este caso sería 0, si es que son distintos, y en este caso 2pi, si es 1 con 1, y bueno, si es seno con seno, pi, y coseno con seno, pi. Entonces decimos de que esto es justamente una base ortogonal, ¿no? En lo que viene a ser el intervalo de menos pi a pi. Esto de aquí es lo que nos va a dar a nosotros las series de Fourier. Ya habíamos visto de que nosotros podíamos describir los vectores por medio de proyecciones, ¿no? De estos vectores base. Entonces vamos a hacer eso. Entonces nosotros podemos escribir, ¿no? Desde
pi a pi, ¿no? En este intervalo, ¿no? Que nuestra función de u, ¿no? Va a estar dada justamente por la sumatoria de los vectores con sus respectivos coeficientes, ¿no? El 1 va a estar acompañado de un a sub 0, el coseno de nu va a estar acompañado de un an, y el seno de nu lo vamos a acompañar con un bn. ¿Cuáles son estos números? ¿Cómo llegamos a estos números? Pues ya vimos antes, ¿no? Por las proyecciones, que estos números son iguales, ¿no? Vamos con el primero. El a sub 0, por ejemplo, es justamente igual a producto interno de f de u con 1 sobre lo que viene a ser la norma de 1. Pero ya sabíamos de que la norma es justamente el producto interno del 1 consigo mismo. Con lo que ya vimos, tenemos de que esto va a ser 1 sobre 2pi por el producto interno de esto, ¿no? Estos 2pi ya lo habíamos visto, ¿no? De integrales. Y por este lado tendríamos de menos pi a pi de f de u. Como está multiplicado con 1, no lo escribimos y ponemos d de u. Esto va a ser justamente el a sub 0. Ahora vamos con el a sub n. En el caso del a sub n es muy parecido. Va a ser justamente el f de u, ¿no? Con el coseno de nu, ¿no? Así. Y abajo va a ser la norma del coseno nu. Coseno de nu. ¿No? Consigo mismo. El producto interno consigo mismo. Y esto vimos de que va a ser 1 sobre pi, ¿no? Nos dimos cuenta de la diferencia que había con el 1, con el coseno, ¿no? Menos pi a pi de f de u por el coseno de nu. Y esto por d. Finalmente, vamos a tener que el bn lo podemos hallar de la siguiente forma. Producto interno de la función que vamos a proyectar con el seno de nu. En este caso, nu. Sorry. Y esto sobre, ¿no? La norma de seno de u, que es simplemente el producto interno consigo mismo. Y esto nos va a dar una forma semejante a la del coseno, 1 sobre pi, integramos de menos pi a f de u, por el seno de nu, d de u. Y esto justamente son los coeficientes de Fourier. Por lo general, algunos suelen escribir, ¿no? Aquí va a ser a sub 0 sobre 2, ¿no? Donde a sub 0 va a ser justamente 1, ¿no? Sobre pi, ¿no? De menos pi a pi f de u, ¿no? Pero lo correcto, o sea, lo correcto es esto, ¿no? Con 2 pi aquí, ¿sí? Y este sobre 2, ¿no? Es lo que va a pasar aquí, ¿no? Es lo que se separa, se está separando. Y esto lo ponen como a sub 0, ¿ok? Pero ya vimos que por lo que viene a ser el álgebra lineal nos da esta forma, ¿no? Por eso es que algunos le ponen a sub 0 sobre 2. Ahora lo que queremos es buscar que nuestro intervalo vaya de menos L a L. Para esto tenemos que hacer un cambio de variable, ¿no? Porque teníamos de menos pi a pi. Aquí es donde haremos uso de lo que viene a ser el cambio de variable, ¿no? Que va a ser, por ejemplo, vamos a hacer un u igual a x sobre c, ¿ok? Entonces, esto nos va a cambiar las integrales de esta forma, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tuviésemos de aquí de menos pi a pi de un f de x, de dx, esto va a ser igual, ¿no? En este caso vamos a ir de un menos L a L, ¿no? Por un F, C, U por C, D, U. ¿No? Este C pasa afuera, ¿no? Ya que es una constante. ¿Cómo sería el C? Pues sabemos de que X sobre C es igual a U. Entonces, cuando esto es pi, ¿no? Esto va a ser pi sobre C. Este tiene que ser L. ¿No? Va a ser L. Entonces, C va a ser igual a pi sobre L, ¿no? Hacemos cambios. L con el C y ya está. De modo de que aquí justamente tendríamos esto, ¿no? Que esto va a ir de menos L a L, ¿no? Y esto va a ser pi sobre L, F, pi, U sobre L, T de U. ¿Ok?
menos pi. F de x de du. ¿Ok? Y ahora lo que haremos es usarlo. Sí, usar estos cambios de variable, ¿no? Para transcribir lo que teníamos de las series de Fourier. De modo de que ahora, en este nuevo intervalo, vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, el a sub 0 era igual a ¿qué? Era justamente 1 sobre 2pi, ¿no? Del f de menos pi a pi, ¿no? En este caso, digamos que era un x, ¿no? X de x, ¿no? Y esto lo podemos pasar en u. Va a ser 2pi, ¿no? De menos L a L. Ya vimos en este caso que va a ser justamente pi sobre L, F, ¿no? De pi U sobre L. Y aquí de U. ¿Ok? Aquí podemos justamente no simplificar. Y esto va a ser igual a 1 sobre 2L desde menos L a L, ¿no? F de pi por U sobre L. Y esto multiplicado por du. Para a sub n teníamos algo distinto, ¿no? A sub n va a ser igual a 1 sobre pi, ¿no? Y desde menos pi a pi del f de x por, en este caso coseno, disculpen, coseno de nx de dx. Y esto entonces es igual a 2pi, bueno, pi, disculpen, 1 sobre pi de menos l a l, en este caso pi sobre l, f pi u sobre l, coseno de n pi u sobre L. Y esto de du. ¿Ok? Y aquí simplificamos, ¿no? Y nos va a quedar 1 sobre L de todo lo que quedó dentro, ¿no? De menos L a L de f de pi u sobre L coseno de n pi u sobre L. Y esto de du. De igual manera va a quedar para el Bn, ¿ya? Lo ponemos de frente, ¿sí? Esto va a ser 1 sobre L. Aquí es L, disculpen. 1 sobre L de menos pi a pi. Disculpe, de menos L a L. Es L a L del f pi por u sobre L. Y aquí seno n pi u sobre L de du. Ok, entonces hagamos un reemplazo. Hagamos que este f de pi u sobre L sea igual a un g, ¿sí? ¿No? De u. Entonces, generalizando, tendríamos de que nuestro gu va a ser igual, ¿no?, al a sub 0 más la sumatoria del n igual a 1 al infinito, ¿no?, de los a sub n, ¿no?, coseno de n pi u sobre L más, ¿no?, los bn, disculpen, bn más los bn seno de n pi u sobre L, donde justamente a sub 0 es igual a 1 sobre 2L, ¿no? Integramos de menos L a L a G de U a sub n va a ser igual a 1 sobre L desde menos L a L GU coseno, ¿no?, de n pi u sobre L de du. De igual forma, Pn, lo último, va a ser igual a 1 sobre L desde menos L a L de G de U seno de n pi u sobre L. Y con esto ya tendríamos una versión general de lo que vienen a ser las series de Fourier. ¿Ok? Con esto ya pudimos entender de dónde vienen las series de Fourier y cómo hallarlas, ¿no? Ahora supongo que será un poco más fácil tal vez recordar por qué tienen estas formas tan extrañas, ¿sí? Así que muchas gracias, ¿sí? Muchas gracias por ver. Hasta una próxima. Si te gustó el contenido, puedes darle like, suscribirte y darle una campanita arriba. ¿Ok? Hasta luego.